Listo, entonces voy a compartirles un corto recorrido por lo que fue esta investigación, repertorios de acción colectiva en comunidades retornadas al oriente antioqueño, una revisión documental. Antes de pasar a los resultados y a la metodología de trabajo, quisiera compartirles un poco cómo llegamos a esa pregunta de investigación y a ese interés por estas temáticas en particular. Iniciamos con cuatro, digamos, inquietudes. Una era la ubicación geográfica, Oriente Antioqueño, quería que fuera aquí por dos razones. Uno, pues era una región de la que tenía algunas nociones por desplazamiento, porque la comunidad había sido víctima, pues con cifras bastante representativas del conflicto armado interno en nuestro país, y además, pues porque me recibía en esta región al llegar como coordinadora de la emisora. Y otra cosa además muy importante era que el Instituto de Estudios Políticos, pues por primera vez se regionalizaba, era en el Oriente Antioqueño, y pues la idea es que se genere conocimiento desde y para la región. Entonces esa era un primer interés. Luego, pues había una inquietud que era compartida de cierta manera por lo que encontraba en el espacio, en el terreno, y era que la gente sentía cierta preocupación porque veía o sentía que los jóvenes no les parecía importante permanecer en su territorio, no tenían un proyecto de vida allí definido. Entonces la gente manifestaba, o al menos lo que escuchaba y lo que me llegaba a mí, era que sentían que los jóvenes no estaban interesados en su territorio, porque habían salido unos niños desplazados, tuvieron unas experiencias en otros espacios y regresaron al municipio sin saber por qué o para qué, muchas veces pues, sin haber sido consultados solamente por el interés de sus padres. Y en ese sentido, una manera de medir cómo se apropiaban de ese espacio era la participación en política, y lo delimitaba pues un poco más en esa función o en ese fenómeno de retorno que me era pues de interés particular. Sin embargo, pues encontré algunas dificultades al momento ya de iniciar como esa búsqueda entre el paralelo de leer qué se había hecho sobre retorno, qué se hablaba, qué se mencionaba de participación política, y ir al terreno, al campo, para conseguir o referenciar a través de la metodología de sistematización de la experiencia uno de esos grupos de jóvenes que tenían alguna manera de participar y de esto pues documentar así cómo se apropiaban de su territorio. Pero encontramos varias dificultades que por lo cual no se pudo realizar como esa primera intención o deseo en el curso de esta maestría, y uno era que pues yo no soy de la región, así que nadie siente un cariño especial por mí como para decirle vamos a ayudar porque es la hija de Sutanita o es la vecina de toda la vida. Entonces hay una primera dificultad. Lo otro es que los jóvenes no tienen procesos, digamos, o al menos a los que yo pude acercarme de manera muy breve en San Carlos y Granada, no encontré procesos muy sólidos que me permitieran, digamos, hacer una sistematización rápida que me implicaba por el poco tiempo que tenía para la maestría y también poco tiempo disponible pues por las exigencias laborales. Y además encontramos entonces que eran procesos muy espontáneos, no tan organizados, y que tal vez ya hacia el tercer semestre de la maestría vi que podría migrarse, pues en la compañía obviamente de los docentes, de ese término de participación política mejor al de acción colectiva, porque estas personas que retornaban, al menos en los jóvenes, no estaban interesados o su idea o interés inicial no era ser parte de ese engranaje político, sino proponer sus propias maneras de generar ciertos cambios en su territorio. Entonces, con esto, en medio de la conversación que fluye con otros docentes también, se evidenció que mejor se podría realizar una sistematización, una revisión documental, perdón, sobre el estudio del retorno, porque en las lecturas que se hizo sobre el fenómeno para darle de cierta manera acompañamiento o respaldo a por qué queríamos hacer un estudio sobre jóvenes, participación política en retorno, evidenciamos allí con otros autores que se han encargado de estudiar el retorno que no era un fenómeno que había sido muy estudiado en el país, a pesar de su dimensión, ¿cierto? Y que esos estudios estaban en una baja proporción en relación a cómo había sido estudiado el desplazamiento.
Entonces, uno de esos respaldos que encontramos en medio de la bibliografía fue un estado del arte que hizo Garzón Martínez en su tesis doctoral, que ella se enfocó en dos temas en particular sobre retorno, y era memoria y derechos humanos, pero decía que en general el tema del retorno de poblaciones que han sido expulsadas de su barrio, ciudad, municipio o país no es abundante ni en el marco local ni en el internacional. Tampoco se encuentra sistematizada y mucho menos se ha hecho una lectura de balance y análisis a manera de estado de la cuestión. Entonces, con esto se vio que aquí había un vacío, que había una posibilidad de aportar desde el campo académico a este fenómeno de retorno y al estudio que nosotros de cierta manera queríamos hacer con esa pregunta o esa inquietud sobre la acción colectiva, sobre cómo se organizaban las personas para reivindicar sus derechos. En este sentido, entonces, pasamos ya con este deseo de hacer esta revisión documental y con la acción colectiva como el tema bajo el cual haríamos esa revisión documental, pues empezamos a encontrar que el proceso, pues de cierta manera ha sido bastante documentado como metodología por María Eumelia Galeano, quien denomina entonces esa búsqueda en particular que se hace de los textos como el patrón subyacente, eso que nos importaba a nosotros encontrar sobre la acción colectiva en esos textos, sería lo que María Eumelia Galeano, con referencia a otros dos autores también, denomina el patrón subyacente, que se refiere a sentidos, visiones, percepciones, comprensiones sobre un evento o situación que se analiza. Para ello, entonces, íbamos a utilizar la técnica de análisis de contenido, ¿cierto? Con esa metodología también de técnica de búsqueda de revisión documental, pero además porque el análisis de contenido nos permitía llegar a un sistema categorial que se iba a, digamos, a desprender también de esa definición de acción colectiva. La acción colectiva, ¿cómo llegamos a este término? Pues gracias a definiciones y estudios que han hecho tanto docentes muy cercanos del instituto, como teorías que se conocen muchísimo alrededor del mundo y que han sido también, digamos, los referentes de esos docentes del instituto o de otros estudios que se han hecho en el mundo. Entonces, aquí encontramos o hicimos una compilación y pudimos asociar el término también con reflexiones que ha hecho la profesora Adriana González, el profesor James Granada, con trabajos también que han asesorado a otros estudiantes y que nos permitían consolidar mucho mejor esa definición de acción colectiva. ¿Qué encontramos entonces en esta definición que nos permitía hacer el sistema categorial? Habían unos puntos en común. Entonces, se decía que la acción conjunta de individuos para la defensa de sus intereses comunes, ¿cierto? Eso es la acción colectiva en el marco de la exclusión o negación de sus derechos. También se menciona que los eventos en los que actúan colectivamente los individuos combinan diferentes orientaciones, involucran a múltiples actores e implican un sistema de oportunidades y restricciones, ¿cierto? Esto iba entonces, digamos, conectándose entre las definiciones que brindaban los diferentes autores que les referenciaba hace un minuto. También menciona que la identidad de los actores es un factor decisivo en la construcción social de la acción colectiva, y se menciona que la acción colectiva no es un fenómeno espontáneo, sino un proceso de evaluación de costes y beneficios. Con esos puntos en común pasamos a hacer un sistema categorial en el que nos preocupamos entonces por leer los documentos a la luz de responder cuáles eran los objetivos por los cuales se asociaban los individuos, qué derechos buscaban reivindicar, con qué restricciones y limitaciones se habían encontrado, cuáles eran los actores que intervenían en esas acciones colectivas, teniendo en cuenta pues que esperábamos que en la mayoría fueran retornados, pero también queríamos evaluar pues qué otras instituciones o sujetos aparecían allí, ya fuera como un movilizador o también como un actor que bloqueaba esas acciones. Mencionábamos también o buscábamos recursos, oportunidades, las problemáticas que denunciaban y las formas de violación expuestas. Esto, de cierta manera, al momento de llenar la ficha que se elaboró para poder llenar con esta información,
pues encontrábamos que había una coherencia, no podrían ser diferentes los objetivos de la acción colectiva a los derechos que buscaban reivindicar con las formas de violación expuestas. Allí se generaba entonces toda una relación entre una y otra cosa. Con esto entonces, claro, ¿cierto? Eso que buscábamos en los textos, pasamos a hacer una selección de acuerdo a la temática buscada y a los lineamientos que ya teníamos muy claros. En este caso, el fenómeno que queríamos estudiar era el retorno, pero al momento de la búsqueda en los diferentes catálogos de bibliotecas, de instituciones que se han dedicado a estudiar el fenómeno, encontramos también que generaban resultados con relación a otros retornos, pues que no eran objeto de esta investigación, como lo era la fuga de cerebros de esos colombianos que salieron, estudiaron y regresaron en algún momento al país. También se encontraba los que salieron como por asilo político. Entonces hicimos esa primera búsqueda de retorno con relación al fenómeno que nos interesaba, que eran esas personas que se desplazaron y que ahora regresaban a sus terrenos. Allí encontramos 64 textos. Cuando ya aplicamos el segundo filtro, Oriente Antioqueño, que era la región sobre la que queríamos elaborar esta revisión, pues encontramos 27 textos ya como conclusión. Y cuando leímos esos 27 textos buscando esas acciones colectivas, encontramos que dentro de estos, pues solamente 11 hacían referencia, mencionaban o describían pues todo lo que el sistema categorial nos demandaba y además nos permitía pues elaborar unos repertorios de la acción. Con este material llegamos entonces a buscar unos repertorios que son esas formas como se asocia la ciudadanía para hacer la demanda o reivindicación de sus derechos. Es la forma de conquista, ¿cierto? En medio de la lucha. Son los medios, como lo dice Charles Tilly, de que dispone un grupo para perseguir intereses compartidos, son parte de rutinas aprendidas, pero también de creaciones culturales. Entonces, teniendo esto en cuenta, pensando en esos repertorios, encontrábamos que para agrupar esas acciones, encontrábamos en la teoría tres tipos de repertorios: alteración del orden, violenta y rutinaria. Pero al momento de leer los textos, pues me parecía muy forzado y nos parecía muy forzado llevar esas acciones a estos repertorios, porque no eran violentos o no era bajo las consideraciones que hacía Tarrow para ingresarlos allí. Entonces, en medio de toda esa revisión documental, también de la lectura sobre acción colectiva y del compartir estos avances con otros docentes, pues hablaban de que la acción colectiva es flexible, aunque algunos dicen que no, que es ambigua, pero en esa flexibilidad nos permitía entonces elaborar unos repertorios propios referidos en el campo o que pudimos evidenciar a través de la lectura. Y en esa lectura, pues inicialmente encontramos unos repertorios que agrupamos en estas categorías que más adelante, pues que agrupamos en estos repertorios, perdón, que más adelante se los explico, pero aquí hacía parte de estos repertorios de acción colectiva de comunidades retornadas el retorno, ¿cierto? Lo habíamos ingresado allí, pero al momento de pensar en todas las características del retorno y cómo este posibilita que se den todas estas acciones en el campo, en su terreno, pues llegamos a la conclusión de que el retorno es una acción colectiva y que estos eran sus repertorios. Entonces, ¿por qué consideramos el retorno como una acción colectiva? Porque se da por fuera del marco legal. Generalmente en estos textos expresan las comunidades que la ayuda estatal es muy demorada, que toda esa revisión que debe hacer en el marco de la ley de verificar si hay seguridad, si además cuentan con una vivienda, si cuentan con unas condiciones mínimas que no vaya a desencadenar un redesplazamiento de esa población, pues eso toma muchísimo tiempo por parte de la institucionalidad. Entonces, las personas en su sitio de recepción no están dispuestas ya a esperar más tiempo para poder realizar ese proceso de retorno. Entonces lo hacen por fuera del marco legal y para el Estado pues ayudarlos cuando ya ellos están en su sitio de expulsión, pues sería ir en contra de lo que han establecido en la ley. Entonces ellos hacen primero esa acción colectiva
por familia o por muchas familias que llegan a ese espacio del que fueron expulsados para tomárselo nuevamente, porque a través de ese lugar, de ese espacio al que llegan, pues reivindican un montón de cosas: el derecho a la tierra, a la vivienda, a la seguridad alimentaria y al trabajo. Son campesinos, así que lo único que saben hacer de cierta manera, seguramente habrá otros campesinos que saben hacer muchísimas cosas, pero ya el hecho de trabajar la tierra es un trabajo bastante valioso y es lo único que saben hacer y no pueden aplicar en la ciudad. Entonces, por eso cuando retornan, eh, todo esto es reivindicado para ellos solo con ese hecho de retornar. También mencionamos que el retorno es una acción colectiva, porque necesita el concurso de otros retornados para la reivindicación de sus derechos. Entre más sean, entre más lleguen a ese espacio del que habían sido expulsados, pues quizás lograrán de manera más rápida que el Estado les preste atención. Y hablamos también del retorno como acción colectiva, por lo que menciona Sidney Tarrow sobre las formas modernas de acción colectiva, que dirigen sus acciones hacia quienes ostentan el poder o terceros significativos como fórmula colectiva. Entonces ya con el retorno como acción colectiva, buscando esos repertorios, hicimos una nueva lectura de esos 11 textos y allí encontramos lo siguiente. Tenemos que hay un repertorio en el que se caracteriza la organización de los retornados. Ellos regresan sin nada, salieron sin nada y regresan sin nada, esperando encontrar algo en sus casas, pero sus casas fueron saqueadas, así que empiezan a trabajar con lo que pueden. Y en este sentido, aquí vale la pena destacar que, a pesar de la desconfianza que se da entre ellos porque la presencia de grupos armados al margen de la ley los puso quizás en esa situación, porque algunos, obligados o no, tomaron posición con respecto a esas presencias, pues ellos sobrepasan eso, porque lo más importante son las luchas básicas. En este repertorio son unas luchas básicas por la alimentación, por la vivienda, por la tierra, por el trabajo. Entonces, como eso es lo que necesitan para una vida digna, pues sobrepasan quizás ese debilitamiento del tejido social y trabajan de manera organizada, conjunta, para lograr este tipo de reivindicaciones, ¿cierto? De poder trabajar en su tierra, de tener un acceso a la comida, se asocian, se organizan, también generan alianzas con otras organizaciones de campesinos, de retornados, y esto les permite, en medio de esa organización, pues generar mejores ayudas y mejores reivindicaciones de sus derechos. También aquí vale la pena, voy a ir haciendo un paralelo con este que es del establecimiento y tiene que ver con esas acciones que están concentradas en el engranaje estatal. Encontramos que son menores, ¿cierto? Que esa organización que se da desde la base de los ciudadanos, que hay una organización horizontal y no jerárquica como quizás la que se propone desde las estatales, y aquí podríamos decir que es posible que se den más desde el repertorio de organizarse, porque ya hay una desilusión o decepción, mejor, de todo el engranaje institucional. Los dejó solos cuando debía asegurarlos y protegerlos en su territorio, los dejó solos o fue ineficiente al atenderlos en su sitio de recepción, y también los ha dejado solos en su regreso al sitio de expulsión. Entonces esto podría justificar un poco el número menor de acciones colectivas concentradas en este repertorio. Además, también en medio de esas categorías que les contábamos, se hizo para leer estos textos, encontramos que en el repertorio de organizarse es más frecuente los silencios con respecto a las restricciones y limitaciones para esa acción, cosa que no sucede en la del establecimiento, que dicen con total tranquilidad qué no está funcionando, qué no llegó, en qué fallaron. Aquí hay más silencio, no sabemos, no sé si es pecar de ingenua, pero podría ser omisión del investigador, porque no fue de su interés preguntar sobre ello, o el campesino no lo mencionó porque no sucedió o porque realmente hay miedo de hablar sobre esas dificultades que se presentan en el campo.
También en las organizaciones o en el organizarse, muy importante, las colonias desde los diferentes municipios, ciudades capitales, con familias ya estabilizadas económicamente que brindaban un poco de ayuda para que esas personas que habían decidido retornar pudieran retomar sus vidas en ese espacio. También tenemos el repertorio de imaginación, donde los retornados quieren recuperar esos espacios suyos, pero como todavía hay actores armados en disputa por ese territorio, pues ellos no quieren entrar como un actor más a luchar por ese espacio, sino que lo hacen de diferentes maneras que no permiten sospecharlos como una amenaza. Entonces allí generan actividades lúdicas, torneos de fútbol, mercados campesinos o también muy conocidas las fiestas del retorno, que en un principio se instalaron para seducir a esos compañeros, vecinos que todavía estaban desplazados en el sitio de recepción, pero que sabían o se sospechaba, se intuía que querían obviamente regresar a su espacio. Entonces organizaban esas fiestas del retorno para mostrarles que estaban medianamente bien, que se podía regresar y continuar entonces con la vida o el proyecto de vida que allí se tenía. Esto es un poco esa apropiación que menciona Poli Vidal, que es cargarla de significados simbólicos. También encontramos el repertorio de memoria y este aparece un poco después, como cuando ya se estabilizan con lo básico, ¿cierto? Como que no hay tiempo, mientras yo tenga hambre, mientras no tenga dónde dormir, mientras no tenga cómo trabajar, no tengo mente para interesarme porque mi relato no se pierda, ¿cierto? Porque mi relato esté presente en las nuevas generaciones y en la memoria de las personas. Entonces aparece tiempo después cuando ya están un poco estabilizados. Y la alteración del orden también se presenta generalmente para rechazar hechos violentos. En este caso es asesinato de personas, también enfrentamientos entre los grupos armados. Fueron 3 marchas y un plantón que se presentaron para rechazar este tipo de acciones y generalmente pues fueron pacíficas frente a esos hechos violentos porque allí pues aún había presencia de grupos armados, estaban mostrando su rostro, entonces fueron procesos muy tranquilos, pero que mostraban la unión también, la fuerza que tenían de manera conjunta y ese deseo de no dejarse volver a sacar del territorio. Esto también mostraba esa alteración del orden, a pesar de todavía haber grupos armados ilegales allí, estos enfrentamientos, y ellos aún plantarse a decir, no queremos más esto. Es lo que Tarrow menciona entonces como ese poder que tiene la muerte para unir a las personas, así no tengan cosas en común en torno a la solidaridad y el dolor. Aunque aquí pues obviamente tenían muchas más cosas en común estas personas. Conclusiones en medio de estos, del retorno como acción colectiva y estos repertorios identificados en los textos. De manera general, que los jóvenes y las mujeres están excluidos de estos estudios sobre retorno, sobre todo los jóvenes. Quizás los estudios se han hecho de manera que se acercan a las comunidades y no por grupos poblacionales. Mujeres, recuerdo un texto en particular que hace seguimiento a 3 casos de mujeres de cómo retornaron, pero de los jóvenes en ningún momento hay un estudio particular sobre este grupo. San Carlos y Granada son los municipios que concentran el 80% de los estudios que hacen parte de esta revisión documental, es decir, 9 de 11 textos. Una de las recomendaciones de uno de los evaluadores de los jurados era no decir Oriente Antioqueño, sino decir que eran acciones de San Carlos y Granada, porque pues evidenciaba que habían sido en su mayoría estudios desarrollados en este espacio. Sin embargo, me parece que la persona que se acerque al texto debe descubrir eso con el trabajo alrededor de los diferentes puntos sobre los que se avanza y que podría servir para que otra persona que quiera desarrollar un estudio sobre retorno o sobre acciones colectivas y repertorios, ya sea que se ubique en el oriente antioqueño, sepa que quisimos abordar toda una región compuesta por 23 municipios, pero que los estudios que encontramos están focalizados en esos municipios. Esto le permite tomar decisiones sobre si quiere irse a otro o si hay un asunto que quiere aplicar para ese territorio en particular y que se ubica
específicamente en San Carlos o en Granada, y seguir sumando a estos municipios que ya están tan, digamos, abordados desde el fenómeno de retorno. Un asunto también que encontramos allí es que la mayoría de los estudios han sido elaborados por estudiantes de la Universidad de Antioquia, por personas de la Universidad de Antioquia, en su mayoría estudiantes y en su mayoría del pregrado de trabajo social. Poco se ha interesado desde los mismos grupos de investigación, investigadores, este tipo de estudios sobre el fenómeno. Y finalmente destacar entre los retornados en todas estas acciones colectivas que encontramos en los textos, pues ese rol que cumplen como gestores. Ellos se regresan a su territorio porque significa un montón de cosas para ellos, pero allí no deciden, digamos, sentarse a esperar qué pueden hacer por ellos, sino que ya saben que el Estado no va a llegar como los ha dejado solos, como les mencionaba en muchas ocasiones, sino que empiezan a gestionar recursos, gestionar alianzas, a gestionar espacios, a gestionarse la manera de reivindicar todos esos derechos que representa para ellos el solo estar en ese pedazo de tierra. A través de la tierra, ellos reivindican su derecho o mejoran su calidad de vida a través de los lazos sociales, ¿cierto? Ya hay menos, quizás un poco menos de estrés, de inseguridad por el contexto, como puede ser estar en un sitio de invasión en la ciudad de Medellín, así que los lazos familiares se ven fortalecidos, el tejido social también va cambiando de acuerdo a esas confianzas que se van reconstruyendo, la tierra también aporta como un espacio en el que me siento valioso porque aporto con mi fuerza laboral, es un espacio que me da la seguridad del alimento. Recuerdo que uno de los testimonios de una de las mujeres criticando o lamentando su presencia en la ciudad era que hasta un plátano le costaba, porque ella en su finca tenía acceso al plátano, a la mora, al cerdo, a la vaca, y que allí todo absolutamente le costaba, y en este sentido entonces la tierra para ellos representa no solamente ese poder compartir y sentirse valioso, sino además una abundancia en materia de alimentos, vivienda, seguridad alimentaria, tejido social, trabajo, 4 cosas que finalmente les permite a ellos hacer de su vida una vida digna y además en el territorio que siempre fue suyo. Este es entonces el breve resumen del estudio. Muchísimas gracias.